Continuamos hoy, hermanos, con la serie Inamovibles y la palabra clave de hoy es batalla. Batalla. Tenga en mente esa palabra durante toda la enseñanza. Y he titulado este tema el día de hoy, la fórmula divina para la victoria espiritual. ¿Hay alguna fórmula divina? Sí. Y el Señor la ha establecido en su palabra. ¿Cuál es la fórmula divina para obtener la victoria espiritual? Permítame, hermano, decirles que nosotros estamos bajo una batalla sumamente cruenta. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero estamos bajo una batalla muy grande. Y no es una batalla, hermano, una guerra que se pelee con tanques o que se pelee con aviones o tal vez misiles. Yo diría que es una batalla invisible que ruge a nuestro alrededor. Ruge, hermano, terriblemente las 24 horas del día. Hermano, las fuerzas del infierno, por llamarlo así, han apuntado alrededor con toda su artillería en contra de su hogar, en contra de sus hijos, en contra de su matrimonio. Y muchos de ustedes hoy están cansados, están agotados, están tratando de pelear contra el imperio de las tinieblas utilizando tal vez el dinero, utilizando su intelecto, utilizando la manipulación, utilizando tal vez la fuerza de voluntad. Y déjenme decirle, mis hermanos, amados amigos y hermanos, con todo el amor del mundo, usted no puede ganar esa guerra sobrenatural con su dinero, con su manipulación, con su intelecto, con su fuerza de voluntad. Usted está fracasando rotundamente. No se puede ganar una guerra, hermano, sobrenatural con armas naturales. ¿Me está escuchando? No hay manera de ganar una guerra sobrenatural con armas naturales. Cuando un soldado cae de rodillas, se considera que ese soldado ya está vencido. Cayó de rodillas. Pero, hermanos, en el mundo espiritual, en la milicia de Dios, por llamarlo así, cuando un soldado se arrodilla, ese soldado está a punto de ganar la batalla. ¿Sí? En el mundo se nos arrodilla y decimos, perdimos, tuvimos que arrodillarnos, pero en el mundo espiritual, cuando el soldado se arrodilla, ese soldado está ganando la batalla. Porque la oración, mi hermano, no es el último recurso de un cobarde. La oración no es el último recurso de un cobarde, es el arma principal del guerrero de Dios. Amén. Por eso quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos un texto. Está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, es solo un versículo, pero es suficiente para taladrar nuestras vidas y nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiere usted leerlo conmigo, ese texto de la palabra? Si quiere se pone de pie. Y leemos Efesios capítulo 6, versículo 18. Está en pantalla, leemos todos. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Señor y Dios. Aquieta nuestros corazones. Lleva nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Invocamos tu reino en este lugar, Señor. Invocamos el nombre de Jesús. Siervo tuyo soy, Señor.
Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. Abre nuestra mente para comprender las maravillas de tu ley. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Usted nunca podrá estar de pie ante sus enemigos hasta que no aprenda a estar de rodillas ante su Señor. Usted nunca podrá estar de pie ante sus enemigos hasta que no aprenda a estar de rodillas ante su Señor. A veces decimos, yo oro como sea, pastor. Esta mañana le dije a Sebastián, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. A él le dio risa. Le dije, no, arrodíllate delante del Señor. Si a nosotros nos enseñaran desde pequeños estas cosas, y sí, hermanos, ciertamente cualquiera puede orar y puede decir, yo oro como sea, acostado, de rodillas, manejando, es cierto. Sin embargo, cuando usted tenga la oportunidad de arrodillarse, hágalo. Cuando yo tenga la oportunidad de arrodillarme, hágalo. Hay un buen número de hermanos que para la gloria de Dios llegan a la iglesia y se arrodillan. No esperan que les digan, no esperan, sino que llegan y se arrodillan. Y ahí está, 5 minutos, 10 minutos, y me parece una práctica sumamente hermosa. Llegar al templo y comenzar a orar, a interceder por nuestros hermanos. Los sábados, después que la hermana Sandra limpia, normalmente, hermanos, yo paso por las bancas y le digo al Señor, aquí hay personas que se van a sentar mañana, no sé bajo qué condición vienen, no sé cómo están, no sé qué luchas, qué enfermedades, qué batallas, pero sé que todos estamos bajo una guerra cruenta, bajo una batalla horrible. El demonio ha desatado en contra de su familia, en contra de sus finanzas, en contra de la iglesia, y nosotros debemos estar claros en esto. Así que miremos 3 principios inamovibles e infalibles que el apóstol Pablo nos entrega en Efesios capítulo 6, versículo 18, para operar, mi hermano, la maquinaria de la oración victoriosa. ¿Ven? Lo primero que vamos a ver, hermano, es el tiempo sin censura. Vemos en el primer versículo, hermano, la frecuencia de la oración. En el versículo 18 vemos una oración sin censura, vemos una frecuencia y dice, orando en todo tiempo. Y ahí vemos, hermano, que no hay censura para la oración. Orando en todo tiempo. Hermano, esa palabra tiempo que aparece ahí, no es, el Espíritu Santo no quiso usar la palabra cronos, que viene de cronómetro, que es el tiempo con el que nosotros medimos nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos, nuestros meses, nuestros años. Gracias. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, de una manera bien precisa, decidió usar la palabra kairos. Y eso también se refiere a un tiempo, pero no se refiere a el cronómetro. El Espíritu Santo no está diciendo aquí que nosotros tenemos que orar de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, hasta cubrir las 24 horas, y entonces usted descuide su trabajo, su empresa, su negocio, sus hijos, su esposo, su esposa, su hogar, su finanza, su salud, porque no le da tiempo, porque la Biblia dice que usted tiene que orar en todo tiempo. Entonces usted lo asume como que si fuera el cronómetro. La Biblia dice que yo tengo que orar las 24 horas, y entonces le dicen, pero hermano, ¿y la comida? ¿Y el almuerzo? No, yo tengo que orar 24 horas. No está usando esa palabra cronos, está usando la palabra kairos. Hermano, aunque esa palabra también tiene implícito tiempo continuo, orando en todo tiempo. Es decir,
Aprovechando todas las oportunidades que tú tienes, debes orar. Toda oportunidad que se te presente, las 24 horas del día, tú debes orar. Ahorita estaba cantando una canción que la hermana estaba dirigiendo. Y yo hice un movimiento así en mis manos. Y cuando hice así, el Señor puso en mi corazón orar por un pastor. Que cuando él canta, hace las manos así. Y en lo que yo hice así, el Espíritu Santo lo trajo a mi memoria. ¿Por qué? No sé. Pero inmediatamente comencé a orar por él. Y le dije, Señor, guárdalo, protégelo, úsalo en la predicación de tu palabra hoy. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acá. Hermano, es una acción continua, es una acción persistente y es una acción habitual. Lo tengo como hábito. Hay algunas personas que tienen el hábito de comer simón. Y yo me doy cuenta porque tienen la cajita en el bolsillo, es redondita. No pueden decir que es muy fuerte porque ya no hay fuertes. La moneda esa grandota. He conversado con algunos de ellos y les he dicho, está dañando el templo del Espíritu Santo. No está bien que tú tengas vicio. Y me dicen, es que yo lo agarré de hábito. ¿Sí? Como chimú de noche, como chimú de día y hasta dormido, si es posible, también me meto una, como le dicen, una pella de chimú. No sé si esa palabra tan grosera será, no sé. El Señor no quiere que nosotros tengamos ese tipo de hábitos como cigarrillo, como chimú, como beber cerveza, tomar miche, como pornografía, como el chisme, el brollo. Brollo le dice en Maracaibo, un brollo. El Señor quiere que nosotros tengamos hábitos buenos. ¿Sí? No hábitos de robar, de mentir, de, qué sé yo, de denunciar a las mujeres, de gritarle cosas a las mujeres, de casi desnudarlas. No, ese tipo de hábitos no debemos nosotros como cristianos tenerlos. Se dice que para crear un hábito se requieren 21 días. 21 días sin interrumpir. Por eso usted consigue planes de oración, planes de lectura de la Biblia de 21 días, por eso usted consigue, porque el cerebro después de 21 días fija y lo convierte en un hábito. Así que si usted quiere tener la oración como hábito, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí, orando en todo tiempo, comience día 1, día 2, día 3, día 4, día 21, y no es que cuando llega el 21 dice, listo, ya de aquí en adelante no voy a orar más, no, pero ya su cuerpo, su cerebro hizo un hábito, mis amados hermanos. Mire, la oración no es un evento aislado que yo lo hago de vez en cuando me enfermé, cuando tengo una infección, cuando tengo que dirigir, cuando tengo que predicar, cuando tengo que cantar, cuando tengo que ir a evangelizar, cuando tengo que reprender un demonio. Entonces, pastor, yo no puedo ir a, hermana, para que vaya usted y ore por tal persona que está endemoniada. No, yo no puedo ir, porque usted, pastor, me tiene que dar chance a mí. ¿Chance para qué? Chance para yo limpiarme, para purificarme. O sea que no estaba limpia ni purificado, limpio y purificado. No, pastor, pero usted sabe que esto requiere oración. O sea que no estaba orando. O sea que no tienes la oración como un hábito en tu vida, sino como como algo que tú ensayas para presentar una obra de vez en cuando. No es lo que el Señor nos está diciendo, es un estado de vida perpetuo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo no toma vacaciones, ni tampoco el diablo firma tratados de paz. Bueno, vamos a hacer un tratado de paz por un mes con el hermano Nelly. Como a él le cuesta venir porque vive allá para la raya y está lloviendo, vamos a hacer un tratado de paz con él. No. Él no toma vacaciones, no firma tratados de paz. Por lo tanto, usted no puede permitirse ser un cristiano de una oración de emergencia. La mayoría de nuestras oraciones son de emergencia. Me enfermé, tengo que pagar algo, un hijo le salió una cuestión enferma, me dijeron que me tenía que operar, tengo que comprar esto, tengo que pagar aquello. Esas son la mayoría de nuestras oraciones.
Sin embargo, el Espíritu Santo nos está hablando hoy de que tenemos un tiempo sin censura. No hay censura para la oración. Nosotros tenemos una frecuencia que nos aparece aquí y esa frecuencia es en todo tiempo. Pastor, ¿con qué frecuencia debo yo orar? En todo tiempo. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Pablo añade que debemos orar en todo tiempo. Es una palabra hasta interesante. La palabra se pronuncia algo así, empantikairo. ¿Recuerdan ustedes esas medias que vendían antes? ¿Sí? Las medias panty que usaban las viejitas. Esa es la palabra que se usa, empantikairo. Es decir, en todo tiempo usted debe orar. El Espíritu, mi hermano, usó la palabra clave. La palabra es kairos. Permítame hablarle un poco más acerca de eso. Habla de estaciones, habla de oportunidades y habla de los momentos cruciales en la vida. Yo aprovecho toda oportunidad que tengo para orar. Cuando yo escribía esto, vino a mi mente que las personas católicas que nos están escuchando y que posiblemente ellos tienen una frase y usted lo conoce, un nombre para todo, Virgen Santísima, dice. Virgen Santísima. Y lo tienen como un hábito. Ellos lo usan como amuleto, lo usan como protección, lo usan para cuando se consigue una culebra, cuando el carro se le fueron los frenos, cuando alguien les está predicando, también la usan como medida de protección. No estoy diciendo que está bien. Lo que estoy es queriendo hacer una comparación. Ellos aprovechan toda la oportunidad porque ya integraron ese lenguaje en ellos para usarlo. Que no les rinde mucho resultado es otra cosa. Pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos integrar la oración en todo tiempo. Yo recuerdo cuando temblaba, mamá usaba una frase: misericordia, Señor. Está temblando, decía. Yo ni siquiera sabía que era la palabra misericordia, pero la aprendí de ella. Y usted recuerda cuando aquí hubo unos temblores, que eso era cada rato, y cada rato la gente invocaba misericordia, Señor. Por lo menos esa tiene más sentido, más propósito y le da la gloria al Señor, hermano. Históricamente, este texto, nosotros vemos al apóstol Pablo parado o sentado frente a un guardia pretoriano. Y ese guardia, hermano, al ver ese soldado, él entiende el peligro que tenía la incomunicación. Pablo tiene al soldado vestido con su ropaje y él comienza a pensar y dice: ¿qué pasa si este soldado pierde comunicación con el cuartel general? ¿Qué pasa si este soldado no recibe las órdenes diariamente de sus superiores? Está completamente perdido. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad cuando un centinela o un guardia se dormía en la guardia que le tocaba en la vigilancia? Era condenado a pena de muerte. Así que cuando usted y yo nos dormimos en la oración y solo tenemos oraciones de emergencia, porque se me acabó la comida, porque me salió un diagnóstico médico que no sabía, usted está condenado a una pena de muerte, porque el enemigo ha infilado todo su poderío en contra de su iglesia, en contra de su pastor, en contra de su esposa, de sus hijos, en contra de sus finanzas, en contra suya. Y por eso hoy estamos hablando de la victoria, cómo el Señor nos enseña a través de la oración a obtener la victoria. Hermano, bajo el tiempo que nosotros vivimos, porque lo que estamos viendo en la palabra de Dios, el velo del templo ya se rasgó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa eso, pastor? Cuando Cristo murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sacerdote una vez al año, se rompió de arriba abajo. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con la oración? Bueno, sencillamente quiero decir que tenemos acceso legal. Y pudiera yo decir un acceso satelital a 24 horas del día con el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
un acceso a las 24 horas del día, orando en cada oportunidad. La hermana Sonia nos decía que esta semana tuvo la oportunidad de hablarle del mensaje del Evangelio a algunas personas ahí en el negocio. Posiblemente usted también en su trabajo, a través de un mensaje, a través de su Facebook, a través de los estados. No pierda el tiempo escribiendo en sus estados cómo se siente usted. Eso a nadie le importa. A nadie le importa si usted se divorció, si se separó, si está endeudado, si su esposa no lo quiere, si su esposo le fue infiel. Eso a nadie le importa. Aproveche sus estados para hablar del Señor Jesucristo. Pastor, pero es que yo la uso porque necesito un medio para desahogarme. ¿Sabe qué hace la gente con sus estados? Se cuajan de la risa. Y dice, mire, esta como que la dejó el marido, esta como que esto, este como que aquel, esta como que no sé qué. Para eso sirve lo que usted escribe en Facebook o escribe en el estado de WhatsApp. Amados hermanos, nosotros necesitamos tener una línea abierta en oración, escúcheme, cuando el sol brilla. Cuando las cuentas están pagadas y usted tiene salud, usted necesita tener la línea abierta. Cuando todo está bien, cuando su hogar está bien, cuando sus hijos están bien, cuando su iglesia está bien, cuando sus finanzas están bien, cuando su salud está bien, usted necesita tener la línea abierta de oración. ¿Sabe por qué? Porque no siempre es así. No siempre es así. Vendrán días de paz, vendrán días de duelo, vendrán días de dolor, y así que usted necesita buscar el canal correcto cuando caigan las bombas en el día malo. Y si usted no se entrena en oración en los días buenos, cuando lleguen los días malos, sus dedos van a estar todos encorvados y no va a poder pintar las manos. Porque el Señor nos manda que oremos en todo tiempo. Yo le pido que usted se imagine, hermano, un piloto en un combate. Imagínese. Y imagínese usted que está la neblina full, pero también está rodeado de aviones enemigas. ¿Qué pensaría usted, mi amado hermano, si el piloto apaga la radio y dijera, resolveré este asunto por mi cuenta? Voy a resolver este asunto por mi cuenta. No necesito molestar la base. Sería una locura. El enemigo, hermano, bloquearía sus instrumentos y lo derribaría. Por eso nosotros necesitamos tener la señal abierta en todo tiempo de oración, entrenarnos, no solamente oraciones de emergencia, no solamente oraciones egoístas por mí solamente, sino también por lo demás, y lo vamos a ver más adelante. Hermano, el diablo quiere hacer lo que algunos llaman en comunicación un booming. Aquí dicen que está humo cuando la persona está borracha, pero esto es un booming, es una palabra inglesa y significa interferencia. Me llamó la atención esto. El enemigo quiere hacer una interferencia en tu vida. ¿Y cómo lo logra? Bueno, quiere saturarte de ocupaciones, quiere saturarte de entretenimiento, y entonces los problemas llegan para que usted se apague, y usted apaga la radio de la oración, apaga la señal de la oración, y usted entonces pelee solo. Porque cuando uno deja de orar, de primeras es feo, de primeras no hay algo que decirle al Señor. Yo ha habido momentos donde me quedo dormido a veces orando. Anoche no dormí, y no precisamente porque estaba orando, sino porque había una, no sé qué cosa aquí al frente, de adolescentes, y pasaron todita la noche. Entonces yo aprovechaba porque me acordaba de lo que tenía que predicar y aprovechaba para orar, pero no fue que pasé todo eso. Entonces uno aprovecha para orar. Hermano querido, en primer lugar entonces nosotros vemos que tenemos un tiempo sin cesar, una frecuencia que el Señor nos pide para la oración es en todo tiempo. En segundo lugar, vamos a ver el arsenal que nosotros tenemos aquí.
Y eso es una flexibilidad que tenemos en la oración que aparece en el versículo 18, en la parte B. Dice, orando en todo tiempo, mire cómo dice, con toda oración y súplica. Es un arsenal, oración generalizada. Hermano, pero en esa oración, en esa palabra que aparece ahí, que es una palabra algo así como proseuche, está implícita la adoración. En esa palabra donde dice orando, sí, con toda oración, esa palabra oración está implícita la adoración, y nosotros adoramos a Dios por razones distintas. En esta primera oración es una oración general. Es una oración que implica el reconocimiento de la grandeza de Dios. Por eso cuando nosotros comenzamos a orar, hermano, no comience pidiendo, comience reconociendo. Hermano querido, Pablo nos ordena usar la oración generalizada. Es el arsenal que implica la adoración, pero también implica la reverencia y la rendición. Esa palabra que uno la lee ahí tan sencilla, debe haber una absoluta reverencia a la soberanía de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? Diferentes batallas requieren diferentes armas. ¿Sí? Oración para orar. Uno escoge oraciones que tengan que ver con Cristo, con la sangre de Cristo, con el poder de Dios, y cantos que tengan que ver con liberación y con el poder absoluto de Dios sobre el mundo de las tinieblas. Sí, uno no va a cantar ahí cualquier canción. No me viene ninguna ahorita a la mente, menos mal no se me viene ninguna, porque a lo mejor esa es la que a usted más le gusta. Pero Pablo y el Espíritu Santo lo que nos están diciendo es que el secreto para Dios se comienza a salir porque la oración nos lleva a rendirnos, y si es de rodillas, más. ¿Pastor, eso tiene nada que ver? Sí tiene bastante que ver. Sí tiene bastante que ver. Hermanos, al mismo tiempo, el texto exige e incapacidad. Cuando Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración, ya reconociste todo el poderío de Dios, ahora viene la súplica. ¿Y qué implica la súplica? Es que tú reconoces que estás en la indigencia y en la incapacidad espiritual. ¿Alguno de ustedes ha reconocido alguna vez que es un indigente espiritual, que no tiene nada, absolutamente nada? Si usted no lo ha hecho, sería bueno que lo hiciéramos todos hoy. Porque nosotros espiritualmente, hermano, somos indigentes, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Reconoce su total indigencia e incapacidad ante Dios y ante la crisis. No, yo puedo resolver esto. Hermano, ¿cómo estás? Bien. En estos días atendí un caso en la oficina, comencé a conversar con un chico y me dijo, yo no necesito de usted. Yo no necesito nada de usted. Usted no tiene nada con qué ayudarme. He ido a psicólogos, he ido a psiquiatras, he ido a médicos. ¿Con qué me va a ayudar? Si no reconoce la persona su incapacidad ante la crisis, ¿cómo se puede ayudar? Por eso necesitamos orar. Está así de romperse. Y le dije, vamos a orar. Vamos a orar. Porque lo que no se puede de rodillas, lo que no se puede de pie, se puede de rodillas. Hermanos, se nos manda en esta porción a velar. El Espíritu, hermano, es la aplicación práctica. ¿De qué está hablando Pablo en medio de todo esto? Cuando usted busca unos versículos anteriores y se ubica, hermano, en el versículo 10 del mismo capítulo 6, usted se va a dar cuenta que está hablando de la armadura del soldado. Versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomamos, y esa es la armadura del Espíritu. El mismo Espíritu nos está diciendo que la atmósfera, que el pegamento, que la lubricación de esta armadura es la oración. Orando en todo tiempo. Pero estoy esperando que llegue el Mundial, porque en los 90 minutos de partido, cuando juega Argentina contra Portugal, para ver a este, ¿cómo se llama? A Genaro y es la aplicación práctica del arsenal que se le entregó de toda esa armadura. Es la aplicación práctica. Vivir en una atmósfera. ¿Por qué cree usted que los extraterrestres, los que salen de la Tierra, los extraterrestres no, los astronautas, esos enanos que se van para arriba, tienen que ponerse unos cascos? ¿Por qué? Bueno, hermanos, las explicaciones son varias, pero sencillamente es que no es la atmósfera para ellos respirar. Se quitan los cascos, chao. La oración es la atmósfera donde toda la armadura que aparece aquí se pone a funcionar de manera práctica. Hermano, vivir en la atmósfera del Espíritu, ¿sabe qué hace? Nos da un radar mental en lugar de reaccionar en la carne usando el martillo del orgullo. Hermano, yo me asusto cuando voy a un taller. Yo soy muy piña con eso. Y hay que sacar un tornillo en particular y veo que el mecánico apela por un alicate. Yo comienzo a bajarme el sudor por aquí. O veo que busca una mamarra martillo y yo digo, este mecánico no sabe, no tiene las herramientas adecuadas para el proceso en particular. Y si nosotros intentamos sobrevivir en la vida cristiana usando un tipo de oración para una guerra equivocada, vamos a fracasar. Necesitamos entender que para diferentes tipos de batallas hay diferentes tipos de oraciones. Y no puedo yo luchar contra todo el arsenal del diablo solamente con un ratico que me congrego el domingo y me quedo dormido en plena predicación. Entonces me voy el lunes y no, ya con esto tengo para el lunes, tengo para el martes, tengo para el miércoles. Y del lunes hasta el otro lunes no oro, no aprovecho las oportunidades, no reconozco la grandeza de Dios, no reconozco mi incapacidad. ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener con vida espiritual? Estamos condenados a muerte como este centinela, hermano. Cuando alguien lo insulte, ay, hermano, ¿qué hace usted? Cuando alguien lo insulta, usted tiene tres opciones. Se queda callado mordiéndose la lengua, reacciona en la carne y lo insulta más feo, porque me buscó la lengua, ahora más. O hace una oración en silencio y dice, Señor, que tu Espíritu Santo controle mis pensamientos y mi lengua. ¿Qué es más productivo? ¿Estallar en cólera y decirle 4 a la persona? ¿O hacer una oración silenciosa? Señor, no me aguanto. No me aguanto, estoy que lo mato. No vayan a decir así las esposas a los esposos. Yo creo que ya lo han dicho. Mi hermano querido, active la herramienta flash del Espíritu Santo a través de una oración silenciosa, de esas oraciones de milisegundos. Dígale así, Señor, toma el control de mi boca. Toma el control de mi boca. El Espíritu le dará la lucidez y la paz para desarmar el ataque del infierno, porque no viene de otro lado. No viene de otro lado. A veces es la esposa, ¿sí? A veces es el esposo, porque es donde hay más fragor, más batalla. Es donde el hierro con el hierro se aguza, se saca filo.
y estamos ahí en esa batalla dura, haga una oración de milisegundos. O si no se puede más, haga como le recomendó el pastor a aquella mujer que le dijo: ponte un buchecito de agua en la boca. Y no botes el buche de agua hasta que tu esposo deje de pelear. Y a los 8 días regresó y dijo: pastor, qué buchecito de agua tan milagroso. Se acabaron las peleas en la casa. Porque para que haya una pelea se necesitan dos. Pero cuando hay la ausencia de uno, se extingue el fuego. Porque se necesitan dos. Entonces uno debe ser más sabio que el otro. Amén. Hermano, por último, en este texto nosotros vemos algo que me pareció maravilloso: un ejército sin división. No se vaya, no se duerma. Un ejército sin división. Y yo le coloqué aquí debajo la fraternidad de la oración. Versículo 18 en la parte C. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia. Ese velando es el trabajo que hace el centinela de mantenerse despierto, porque si no le van a dictar pena de muerte. Dice, y velando con toda perseverancia, y vuelve a usar la palabra súplica, y me parece tan maravilloso, hermano, que dice, por todos los santos. Es decir, se ubica la oración y la palabra que se usa es algo así como agios, que se refiere a santos apartados. ¡Wow! Nosotros podemos orar por muchas cosas, hermano. Para que la gente se convierta, por la política, por los que están en eminencia. Pero el Espíritu nos dice que tenemos que orar por los santos, es decir, por mis hermanos en Cristo, los que están conmigo. Hermano, la vida cristiana no es un deporte solitario. Usted no es el llanero solitario en el reino de Dios. Pablo aquí establece, inspirado por el Espíritu, que la súplica es por todos los santos. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso! Esa palabra santos, como les dije, define que han sido apartados para el uso exclusivo de Dios. Entonces yo oro por mi hermana, por mi hermano, que fue apartado para el uso exclusivo de Dios. Y por eso es que cuando yo veo a una hermana, un hermano, un adolescente, a un joven que está usando su vida y no precisamente para lo de Dios, a mí me tiene que doler y tengo que comenzar a orar, no a murmurar ni a criticar. Yo tengo que orar por mi hermano, por ese ángel, por ese santo, por ese apartado exclusivo para Dios, que por un ataque del enemigo, que por un descuido de la oración, hermano, esto está diciendo que nosotros tenemos responsabilidad colectiva cuando un hermano cae, cuando una hermana cae en pecado. ¿Por qué cayó la hermana o por qué cayó el hermano? Uno, esa persona se descuidó, el que cayó en oración. Y dos, los santos no estaban orando los unos por los otros. O sea que hay una responsabilidad colectiva. Yo oro por mi hermana y por mi hermano. ¿Para qué? ¿Saben por qué tengo que orar, hermano? Porque siempre Zuleima va a tener un lado que ella no está cubriendo. Y yo voy a tener un lado que lo tengo desprotegido. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está mirando el escudo romano y ellos eran expertos, hermano, cuando salían a la batalla en una formación tan con escudo, tan perfecto, que se puede traducir también como techo, el techo de una tortuga. Usted no ve que una tortuga tenga, a menos que un bicho la haya mordido, pero que tenga un hueco, ya por ahí se le está colando algo a la tortuga. No, su techo, su escudo es tan perfecto que es impenetrable. Y los soldados romanos, cuando salían, repito, ellos acomodaban sus escudos, que era impenetrable a las flechas del enemigo. ¿Cómo están nuestros escudos? ¿Cómo están los escudos de usted para mí y de mí para usted? ¿Protejo yo a la gente de Saizayal, que tenemos aquí, mire, 3 hoy? ¿Protejo yo en oración a la gente de Barraya, a la gente de San José,
a la gente de San Francisco, a la gente de Siberia, de las Aguadas. ¿Protege usted a su pastor en oración? ¿Protege usted a los hijos del pastor en oración? ¿A las hijas del pastor? ¿Protege el pastor a sus ovejas en oración? ¿Encaja sus escudos protectores de tal manera que es impenetrable, es infranqueable por parte del enemigo? ¿O cada uno anda con su escudo diciendo, allá él, se metió en problema allá él, ella verá, nadie la mandó, yo no estaba ese día allá? Esa es una actitud carnal. Cuando yo, en vez de hacer una oración, agarro y comienzo a murmurar y comienzo a criticar y voy a la casa de un hermano o a la casa de una hermana y digo, ese pastor es esto, usted es un hijo del diablo. ¿Me está escuchando? Usted se está dejando guiar por el diablo. Cuando yo como pastor voy a la casa de un hermano y agarro a otro hermano que no está presente y lo enmecho, yo estoy actuando como un hijo del diablo, porque estoy creando división entre los escudos, siendo que el Espíritu Santo está diciendo que nosotros debemos tener un ejército sin división. Debe haber una fraternidad en la oración. Amén. Hermano, en el contexto histórico de las legiones romanas era que ocurría esto que les estoy mencionando. La palabra es testudo, significa tortuga, o también algunos lo traducen como techo. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Y los miembros son interdependientes. En la guerra espiritual, la oración intercesora con constancia extrema es el pegamento del ejército de Dios. Interceder por tus pastores, por tus líderes, por los maestros, por tus hermanos, es equivalente a colocar puntales de madera, escúcheme, para sostener un muro de piedra que se está agrietando bajo el fuego del enemigo. Les comparto esta ilustración. Cuando las ciudades estaban amuralladas, había un general, que era el que comandaba, un capitán. Y cuando el muro comenzaba a ceder por las catapultas o por las maderas que agarraban grandísimas que comenzaban a golpear, el general no salía corriendo. El general mandaba llamar los puntales de madera, mandaba traerlos y comenzaba a colocar puntales así como están estas vigas y las apuntalaban con otros enormes maderos para que cada vez que el enemigo golpeara, porque ya el muro se estaba agrietando, rebotara y no se cayera el muro tan rápido. Cuando el Espíritu Santo nos dice que debemos orar velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, nos está diciendo la forma en que tenemos que orar, cómo tenemos que orar, cuándo tenemos que orar y que tenemos que apoyar a mis hermanos. Amén. Hermano, si usted no está orando por su hermano, comience a hacerlo desde hoy. Comencemos a hacerlo desde hoy. Le aseguro, hermano, que la iglesia, sus escudos se van a comenzar a pegar. Y el enemigo le va a costar mucho más para que llegue a su familia, para que llegue a su hogar, para que llegue a su santidad. Una iglesia que ora unida es una iglesia que el infierno no puede saquear. Amén. Cuando usted se arrodilla por su hermano, está levantando su escudo sobre el punto ciego del combatiente. ¿Sabe usted lo que es un punto ciego? En estos días yo iba manejando y alguien que ella me dijo, ¿no lo vio? No, porque del carro me quedó un punto ciego entre el retrovisor y la puerta y el paral que sube, eso se llama punto ciego. Es decir, por más tiene usted que estirarse mucho para poder ver. Y hay carros que tienen más puntos ciegos que otros. En la ingeniería se equivocan, siempre queda un punto ciego. Hermano, nosotros siempre tenemos puntos ciegos por muy espirituales que sean. Usted puede, hermano, ser una persona que Dios la use en gran manera, pero siempre va a tener un punto ciego. Un punto débil, un punto por donde se puede colar una flecha enemiga.
Pero cuando Nelson, de rodillas, se acuerda de Arelis y dice: Señor, no sé qué está pasando esa hermana. No sé si está bien o está mal, pero tú la trajiste a mi mente. Por favor, guárdala. Y si tiene necesidad de algo, proveele. Y si está enferma, sánala. Y si está a punto de pecar, levántala. Amén. Así que, mis amados hermanos, cuando usted se arrodilla por su hermano, está levantando su escudo en el punto ciego que el enemigo está atacando en ese mismo instante. Y el enemigo no quiere que usted ore. Hermano, el día que tuvimos el ayuno, muy poquita gente. Los martes de intercesión, muy poquita gente. Los miércoles de oración, muy poquita gente. En el evangelismo, muy poquita gente. Todo el mundo está más ocupado que todo el mundo. Que vayan los que tienen tiempo. Yo no tengo tiempo. Yo estoy demasiado ocupado. Yo sé que no te gusta que te diga esto. Sé que te molesta, pero te lo tengo que decir. Tú no eres la persona más ocupada que todos. Lo que pasa es que tienes tus intereses desenfocados. No estás en la frecuencia que el Señor te está llamando a hacer. Ayer en el evangelismo yo tenía un compromiso que no podía dejar. Tenía que estar ahí a la hora del evangelismo. Y dije: no. Voy con las hermanas al evangelismo. Porque imagínense ustedes, si ni siquiera el pastor sale a evangelizar, ¿qué se puede esperar para el resto de entonces? Y fuimos y fueron victoria. Amén. Pero no es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Usted necesita tomar una decisión. ¿Sí o no? ¿Es o no es? Amén. O ay, ay, ay. ¿Somos o no somos? Y termino así. Si una gran muralla de piedra que protege una ciudad comienza a agrietarse bajo el peso de los proyectiles de las catapultas, ese buen general envía de inmediato un destacamento con vigas gruesas para apuntalar y sostener la estructura desde adentro mientras se repara la brecha. Esos hombres sostienen el muro que los protege a todos. ¿Cuántos creen ustedes que nos sostienen a nosotros en oración? ¿Cuánta gente tienes tú que ora por ti? ¿Cuánta gente está sosteniendo tu muro que está agrietado y a punto de caerse? Cambio la pregunta: ¿a cuántos tú estás sosteniendo en oración? Que ya sabes que no solamente el muro se agrietó, sino que se cayó. Mañana mismo algún hermano de nuestra congregación, de nuestra iglesia Silo, va a recibir un impacto directo del enemigo, un diagnóstico médico, una crisis financiera o un ataque de desánimo. No sea un soldado indiferente, hermano. Doble sus rodillas en secreto y diga: Señor Jesús, hoy me convierto en un puntal para mi hermano. Sostengo sus brazos en oración para que su muralla no caiga. ¿Usted cree que yo estoy aquí de pie porque soy fuerte? Porque hay gente que está sosteniéndome en oración. Y entre ellos están ustedes. Y usted no está de pie porque usted es fuerte o es muy espiritual. Usted está de pie porque hay alguien que intercede por usted. Hay alguien que ora por usted. Le invito a cierre sus ojos, hermano. Señor y Dios, la armadura tuya es maravillosa, pero esa armadura, Señor, no se moverá ni un solo centímetro si como soldados estamos paralizados. Y tú nos has dicho que la oración en el Espíritu es la que aceita los engranajes de la armadura espiritual. Ayúdanos, Señor, a dejar de pelear nuestras batallas humanas con métodos humanos. Ayúdanos, Señor, a ir al cuarto secreto, a cerrar la puerta, a doblar las rodillas ante el capitán de nuestra salvación, a rendir nuestra voluntad y a dejar que Él pelee con nosotros.
Ayúdanos, Señor, a luchar nuestras batallas de rodillas para poderlas ganar. Señor, bendice esta iglesia, bendice este grupo. Amado Dios, fuerte en el compañerismo, fuerte en el discipulado, que seamos como un árbol que tiene sus raíces plantadas en ti y que nuestras ramas se extienden en adoración hasta lo más alto. Por eso somos ese árbol maravilloso que da sombra al verdugo dócil de carne, con capacidad de reconocer que soy insuficiente, incapaz, y que tú eres el Dios que todo lo puede. Te entrego mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, mis amados, despedimos la transmisión. Dios los bendiga a los amigos de la radio, a los amigos que nos siguen a través de Facebook. Dios los bendiga y los guarde.